La importancia del examen. El examen de eosinófilos en moco nasal es muy importante ya que ayuda a identificar entre enfermedades nasales infecciosas y alérgicas. A este examen no se le da una gran importancia como se lo merece, ya que es muy fácil de realizar, porque la toma de muestra es muy sencilla, pero como quiera hay que tener una experiencia previa. Hola, buenas tardes. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el tema de examen de eosinófilos en moco nasal. Bueno, principalmente mi equipo está conformado por Lara Herrera, Víctor Alfonso, López Campos, Laura Cecilia. Bueno, como primer punto yo les voy a explicar qué es. Este es un examen que se realiza para contar la cantidad de eosinófilos en el moco y de ahí detectar si nuestro paciente tiene alguna alergia. Bueno, como segundo punto les voy a decir López Medina María Fernanda, Martínez Antonio Dayani, Martínez Arreola Daniela, Mendoza López Naomi Montserrat, Gerardo Perales y un servidor López Jiménez Eric Alberto. Bueno, como primer punto yo les voy a explicar qué es. Este es un examen que se realiza para contar la cantidad de eosinófilos en el moco y de ahí detectar si nuestro paciente tiene alguna alergia. Bueno, como segundo punto les voy a explicar. Los eosinófilos son células producidas en la médula ósea y tienen demasiadas funciones, pero la principal función que ejercen es regular todo lo relacionado con las alergias, como es asma, tos, fiebre, entre otras. Si se llega a dar el caso de que solo necesitamos saber la cantidad de eosinófilos que hay en el moco nasal, entonces este examen no es necesario. Ahí solamente con una prueba de recuento en la sangre es más que suficiente. Pero cuando se presentan problemas como estos, lagrimeo, catarro, gripa, tos, perdón, dije dos veces tos. Ahí en ese tipo de situaciones es cuando así requerimos de este examen. Mi nombre es María Fernanda y yo les voy a hablar de dónde se produce la mucosidad. El moco o la mucosidad es una sustancia producida por las células de la superficie en el organismo. Sus principales composiciones son moco, agua y sales inorgánicas, o que en su parte más alta está formada por un epitelio que contiene células. Estas producen el moco. Las células están recubiertas de finos pelos llamados cilios vibrativos. ¿Dónde se produce este? El moco se produce en el tracto respiratorio, digestivo, ocular, ótico, laringio y nasal. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Naomi Montserrat Mendoza López y les voy a hablar sobre las funciones del moco nasal. El moco constituye una barrera permeable entre la mucosa y el aire inspirado y es el centro de todos los intercambios metabólicos. También sirve para proteger las vías respiratorias. Atrapan objetos extraños, tal como lo es el polen o el polvo, antes de que entren al resto de las vías respiratorias. Es muy importante en la fisiología nasal debido a sus propiedades físico-químicas y biológicas. Otra de sus tantas funciones es la hidratación de la mucosa respiratoria. Las membranas mucosas son un tipo de tejido que revisten a la cavidad nasal. Las membranas mucosas, como ya lo había dicho anteriormente, es un tipo de tejido generalmente húmedo, bañado en secreciones, tal y como ocurre con la nariz. También hablaré sobre la composición del moco nasal. El moco está compuesto por 95% agua, 3% elementos orgánicos y 2% de minerales, y de numerosos aminoácidos, de los cuales se han encontrado 15, que son lisina, histidina, arginina, ácido aspartico, treonina, serina, ácido glutamínico, prolina, glicina, alanina, valina, isoleucina, leucina, tirosina y fenilalanina. El moco nasal es más rico que el plasma en ácido glutamínico y ácido aspartico, y es menos rico en valina y alanina. También está compuesto por mayor cantidad de prolina que cualquier otro tipo de moco. También hablaré sobre los eosinófilos. ¿Qué son los eosinófilos?
Son glóbulos blancos producidos por la médula ósea que al madurar migran a los pulmones, la piel, el aparato gastrointestinal y urinario, y que tienen como propósito fagocitar y liberar anticuerpos IgE y de histamina. Estos últimos son los causantes de los síntomas más comunes de la rinitis alérgica. Cuando los valores son elevados o alterados de eosinófilos, se debe a distintas razones, como por ejemplo asma, rinitis alérgica, infección bacteriana, parasitosis, inflamación, entre otras. Para saber si los eosinófilos están elevados o el estado de una alergia, se realiza la identificación de eosinófilos en moco nasal. ¿Qué es la identificación de eosinófilos en moco nasal? Es nada más y nada menos que una técnica de laboratorio que se realiza con tinción de Wright, debido a que este colorante tiñe las estructuras de estas células. El objetivo de esta técnica de laboratorio es contabilizar los eosinófilos en una muestra de moco nasal. El propósito es ver si hay una alteración en el recuento de eosinófilos y ver si el paciente presenta una hipersensibilidad tipo 1 expresada como rinitis alérgica. Como yo lo había dicho anteriormente, esta prueba de laboratorio, eosinófilos en moco nasal, es utilizada cuando se sospecha de rinitis alérgica. Una de las recomendaciones para realizar esta prueba de laboratorio son las siguientes: no tomar medicamentos antihistamínicos 2 semanas antes de realizar la prueba y no asearse las fosas nasales antes de tomar o de realizar la toma de muestra. El análisis se representará por medio de la observación de células, tomando 100% a 100 células observadas en un conteo diferencial de leucocitos y a la observación de eosinófilos por campo. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Fundamento. El examen de eosinófilos en moco nasal se fundamenta en que se extrae la muestra del moco, se hace un barrido y ese barrido se tinta con tinción de Wright. Ya después ese barrido se hace un conteo de los eosinófilos, que normalmente son de 10%. Hay distintas enfermedades que se pueden identificar por el aumento de eosinófilos en el moco nasal. Por ejemplo, el asma, la rinitis alérgica y la parasitosis intestinal. Estos se caracterizan por aumentar el número de eosinófilos circulantes, por cual ende aumentan el moco nasal. Mi nombre es Gerardo Martínez Perales, soy de cuarto A de laboratorio clínico. Yo voy a hablar sobre métodos de recolección del moco nasal. Primero, los materiales utilizados son el hisopo y el contenedor. Las precauciones son: no tomar medicamentos antimicrobianos durante las últimas 48 horas. Tampoco se debe realizar lavados en las fosas nasales. Procedimiento. El procedimiento es que se debe colocar al paciente bajo una fuente de luz. Después se le pide al paciente que incline la cabeza. Después de eso, con el paciente inclinado, se coloca el hisopo en una de sus fosas nasales, 1 centímetro, y se gira el hisopo durante 10 o 15 minutos. Después se saca el hisopo y se vuelve a repetir el procedimiento con otro hisopo o con el mismo del lado contrario en la segunda fosa nasal. Después de realizar eso, se coloca el hisopo en un contenedor y se envía al laboratorio. Para el método de transporte se debe realizar durante los primeros 15 minutos y sin pasar las 2 horas y a temperatura ambiente. Gracias. Mi nombre es Laura Cecilia López Campos y les voy a decir las características. Bueno, las características del moco, las físicas,
Primero que nada, debe de saber si el moco está hidratado o no. Eso depende mucho, ya que algunas veces puede ser que el moco esté muy seco o húmedo. Bueno, ahora los colores. Los colores también dan mucha importancia, ya que así podemos identificar qué tiene la persona. Bueno, el transparente indica que la persona está saludable, por así decirlo, es normal. El verde es que está tu cuerpo atacando contra algún virus. El café o naranja indica sangre vieja. El rojo o rosa indica sangrado. Esto puede, si dura más de 30 minutos el sangrado, ir al médico porque no es normal. El negro indica una infección micótica. Mi nombre es Daniela Martínez Arruela y voy a hablar acerca de las patologías que se encuentran en la mucosa nasal. Primero, la citología nasal es una herramienta útil y sencilla de aplicar para el diagnóstico de la mucosa nasal, de la rinitis. Permite identificar y cuantificar la población celular que se encuentra en la mucosa nasal. Esto para descartar condiciones patológicas y también evaluar distintos estímulos como alergenos, infecciones, irritaciones y fisioquímicos o también tratamientos. A través de los años se ha podido identificar o investigar la mucosa nasal. Sin embargo, solo se sabía de su morfología y anatomía de la mucosa y el estudio de eosinófilos en pacientes que presentaban fiebre de heno. No fue hasta el 2006 que la técnica de citología nasal se sistematizó y se profundizó. Este abordaje proporcionó de forma subsecuente contribuciones relevantes para el conocimiento de la rinitis, lo que permitió también identificar los fenotipos de la rinitis no alérgica. Ahora bien, ¿qué es la rinitis? La rinitis es una enfermedad crónica de la mucosa nasal caracterizada por algunos de estos síntomas como la rinorrea, obstrucción nasal, estornudos y pronito nasal. Los fenotipos de la rinitis no alérgica son rinitis no alérgica con mastocitos, NARMA, rinitis no alérgica con neutrófilos, NERNE, rinitis no alérgica con eosinófilos, NARES, rinitis no alérgica mixta o con mastocitos y eosinófilos, NARESMA. Para identificar esto, el diagnóstico se evalúa con tres cosas: presencia de síntomas de la enfermedad con prueba cutánea negativa, hemoglobina E total normal y presencia de ya sea eosinófilos, neutrófilos o mastocitos, o ya sea mixta. El tratamiento para estos fenotipos y para esta rinitis no alérgica es principal los corticoides. Es todo. Gracias. Hola, yo soy Martínez Antonio Dayani Guadalupe y les voy a dar la conclusión de este tema. Bueno, pues en conclusión, el estudio de eosinófilos en moco nasal solo no es determinante, pero sí es un elemento de apoyo importante cuando se realiza de manera protocolizada como parte de otros estudios que permiten confirmar el diagnóstico. La cavidad nasal se encuentra cubierta de una membrana, la cual secreta mucosidad o moco, cuya función es la hidratación de la mucosa respiratoria. El moco se encuentra constituido por el 95% de agua, el 3% de elementos orgánicos y el 2% de minerales. Tienen una variable, dependiendo de las condiciones ambientales y de la hidratación del individuo. De mi parte, esa es toda la conclusión. Muchas gracias.